Buenas noches, caminante de los sueños. Antes de cerrar los ojos y dejarte arrullar por la calma, acompáñame en un viaje que no es de hadas ni de princesas, sino hacia los rincones más ocultos de la mente humana. Hoy te contaré algo que tal vez cambie la manera en la que miras a quienes te rodean, y también a ti mismo. Y si esta travesía te despierta curiosidad, te invito a darle un like a este video y suscribirte al canal, porque aquí cada historia no solo te duerme, también te enseña. Carl Gustav Jung, el gran explorador de la psique, decía que para conocer el verdadero carácter de una persona no hace falta analizar toda su vida. Basta con observar solo dos cosas. Y aunque muchos creen que la oscuridad está en lo extraño, Jung nos recuerda que lo sombrío, lo más inquietante, suele estar en lo cotidiano. Esa es la semilla de la psicología oscura, aprender a mirar donde nadie quiere mirar. Déjame llevarte a un pueblo de la Europa del siglo XIX. Era un lugar pequeño, de calles empedradas y casas de madera, donde todos se conocían por nombre y apellido. Allí vivía un hombre respetado, un comerciante llamado Otto. A la luz del día era amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Pero Jung nos advertiría: no te fíes de las máscaras sociales, porque el carácter no se revela en los gestos que todos pueden ver, sino en momentos muy específicos. El primero, según la psicología oscura, aparece cuando alguien recibe poder. El poder es como un espejo deformado. Muestra con crudeza aquello que estaba oculto en las sombras. Otto, el comerciante, un día fue elegido como responsable de distribuir alimentos en tiempos de escasez. Todos confiaron en su supuesta bondad, pero la escasez es una prueba brutal. ¿Qué crees que ocurrió? Otto comenzó a exigir favores a cambio de pan, a sonreír mientras condenaba a otros al hambre. Su carácter, aquel que nadie imaginaba, salió a la superficie con el simple roce del poder. El segundo momento, y no menos revelador, se da en la forma en que alguien trata a quienes no pueden defenderse. Jung sugería que las pequeñas acciones, casi invisibles, son como huellas de un alma entera. Una tarde, un niño hambriento se acercó a Otto para pedirle un trozo de pan duro. El comerciante, en lugar de ayudarlo, lo humilló en la plaza, arrojándole migajas al suelo para que las recogiera como un perro. Allí, delante de todos, su verdadero carácter se reveló. No era bondadoso, solo disfrazaba su egoísmo con sonrisas. Esta historia no es solo un cuento antiguo, es un espejo que se repite en nuestros días. Piensa en políticos, en jefes, en vecinos e incluso en amigos. Cuando alguien recibe poder o cuando se enfrenta a un ser indefenso, muestra su esencia más pura, aunque intente esconderla bajo gestos de cortesía. Pero las lecciones de la psicología oscura no se limitan a un pueblo perdido en la historia. Cambiemos de escenario. Imagina una gran ciudad en pleno siglo XX, con fábricas humeantes, ruido de trenes y un ritmo frenético que no perdonaba la debilidad. Entre la multitud vivía Clara, una mujer de voz suave y aspecto delicado, conocida por todos como la dama caritativa. Siempre hablaba de justicia y de compasión, pero como advertía Jung, lo que alguien proclama no siempre coincide con lo que guarda en sus sombras. Clara trabajaba como administradora en una fábrica textil donde las costureras, en su mayoría mujeres jóvenes y pobres, dependían de su palabra para conservar el empleo. Allí se manifestaba la primera de las pruebas, el poder. En lugar de usar su autoridad para mejorar las condiciones de las obreras, las sometía a jornadas inhumanas, justificando que era por el bien de la empresa. ¿Recuerdas lo que dijimos antes? El poder desnuda, y Clara mostraba que su dulzura era solo un disfraz. Pero la segunda prueba apareció en algo más íntimo, casi imperceptible. Clara tenía una sirvienta anciana, de manos temblorosas y vista cansada. Cuando nadie la veía, descargaba en ella su frustración, insultos, órdenes humillantes y hasta desprecio por su lentitud. Aquí Jung estaría de acuerdo.
La forma en la que alguien trata mediums a quienes no tienen posibilidad de defenderse es una radiografía del alma. Clara podía parecer un ángel en público, pero en privado mostraba los colmillos de un depredador. Y lo más inquietante es que estos patrones se repiten en cualquier época. El ser humano lleva dentro una dualidad, lo que quiere mostrar y lo que realmente es. Jung lo llamaba la sombra. No es solo un concepto poético, sino una realidad psicológica. Todos tenemos una parte oculta que solo sale a la luz en esas dos situaciones críticas. Hay quienes creen que estas enseñanzas solo se entienden en la vida real, pero la sabiduría también se oculta en relatos antiguos. Te contaré una fábula que refleja con precisión lo que Jung intuía sobre el carácter humano. En un reino lejano, un rey decidió probar a sus súbditos. Mandó colocar un enorme saco de oro en el centro de la plaza y decretó que aquel que lo custodiara durante una noche completa sería recompensado con la mitad de su contenido. Muchos se ofrecieron, pero no todos mostraron la misma cara. El primero en vigilarlo fue un soldado. Al caer la noche, al verse solo, no pudo resistir la tentación. Abrió el saco y escondió varias monedas en sus botas. El poder de tener algo tan valioso al alcance reveló lo que en el día simulaba. No era un servidor leal, sino un ladrón disfrazado de soldado. Al día siguiente una anciana fue elegida. La gente del pueblo pensaba que por su edad sería incapaz de resistir. Un mendigo se acercó para pedirle una sola moneda y ella, con compasión, le entregó un puñado entero sin esperar nada a cambio. Allí, en la oscuridad de la noche, mostró que su carácter no estaba manchado por la ambición, sino por la generosidad auténtica. La moraleja no necesita explicarse demasiado. El poder y la forma en que tratamos al débil son espejos que no mienten. Lo que el soldado y la anciana hicieron frente al oro es lo mismo que Jung nos recuerda. No importa lo que aparentemos de día, las sombras revelan lo que en verdad somos. Y si lo piensas bien, esta fábula no difiere tanto de lo que observamos hoy en políticos, empresarios o incluso en personas cercanas a nosotros. La psicología oscura no está en libros polvorientos. Se encuentra en los actos cotidianos, cuando nadie nos observa y cuando tenemos la posibilidad de decidir entre el egoísmo o la compasión. Avancemos hacia un escenario más cercano, uno que podrías reconocer incluso en tu propia vida. Imagina una oficina moderna, con computadoras encendidas hasta altas horas de la noche, jefes que exigen resultados y empleados que cargan con el peso de la competencia. Allí trabajaba Martín, un joven que recién había conseguido un ascenso. Todos lo felicitaban porque parecía amable, atento y siempre dispuesto a escuchar. Pero como diría Jung, el ascenso no fue solo un premio, fue también una prueba oscura. Con el nuevo cargo, Martín debía supervisar a su antiguo grupo de compañeros, y entonces apareció la primera señal: el poder. Lo que antes era camaradería se convirtió en órdenes secas, pequeños abusos de autoridad, reuniones innecesarias para mostrar quién tenía la última palabra. No necesitó convertirse en un tirano evidente. Bastó con que en cada gesto dejara claro que ahora se sentía por encima de los demás. El poder había desnudado su carácter, y lo que se revelaba no era precisamente noble. Pero el segundo espejo apareció un viernes por la tarde. Una empleada joven, que dependía económicamente de aquel trabajo, se quedó después del horario para terminar una tarea. Martín pasó junto a su escritorio y, en vez de reconocer el esfuerzo, le lanzó un comentario sarcástico, burlándose de su lentitud. No se trataba de un error grave ni de un gran conflicto. Era simplemente la forma en que trataban a alguien vulnerable. Allí, en esa acción aparentemente pequeña, se mostró con crudeza su sombra. ¿No te resulta inquietante? Porque lo más perturbador de la psicología oscura no es reconocerla en personajes históricos o en fábulas lejanas. Lo verdaderamente inquietante es descubrirla en los gestos cotidianos, en esas actitudes que pasan desapercibidas, pero que revelan quién es cada uno cuando la máscara social se resquebraja. Quiero que ahora hagamos un ejercicio distinto.
No pienses en un rey lejano, ni en un comerciante de otra época, ni siquiera en un jefe de oficina. Piensa en ti, en tu vida diaria. Jung decía que todos llevamos una sombra y que no reconocerla es el primer paso hacia el autoengaño. La psicología oscura no es solo para descubrir a los demás, también es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué haría yo en esas dos situaciones? Imagina que mañana recibes un poco de poder. Tal vez no el poder de gobernar un país, pero sí algo más cercano. Decidir sobre un grupo en el trabajo, administrar dinero que no es tuyo, o simplemente tener la posibilidad de influir en alguien que confía en ti. ¿Qué harías con ese poder? ¿Lo usarías para elevar a otros o para elevarte a ti mismo? Allí, en esa respuesta silenciosa, se revela un pedazo de tu verdadero carácter. Y la segunda prueba es aún más íntima. ¿Cómo tratamos a los que dependen de nosotros, a los que no tienen cómo defenderse? Puede ser un niño, un anciano, un animal o incluso alguien que confía ciegamente en nuestra palabra. Cada gesto cuenta. El tono con el que hablas, la paciencia que tienes o la compasión que ofreces. Todo eso es la radiografía de lo que realmente eres, más allá de tu imagen pública. La psicología oscura nos muestra que no hay que tener miedo de mirar dentro de uno mismo. Porque al reconocer esas sombras, no solo descubrimos lo que ocultamos, también descubrimos la posibilidad de transformarnos. Y quizá ahí está lo más valioso de lo que Jung quería enseñarnos. El carácter no es una máscara fija, sino un camino que podemos iluminar, si tenemos el valor de enfrentarnos a lo que encontramos en la oscuridad. Tal vez ya lo has notado. Cada relato, cada ejemplo, no ha sido más que un hilo que nos conduce al mismo telar, el lugar donde se teje el verdadero carácter humano. Y mientras avanzamos, la historia comienza a transformarse, como si quisiera envolvernos suavemente antes de llegar a su desenlace. Imagina que esta noche caminas por un pasillo oscuro. A un lado, escuchas voces que te alaban. Al otro, murmullos que te critican. Es la misma vida, con sus luces y sombras, probando tu esencia. Allí están las dos pruebas que Jung señaló. El poder que se te ofrece como tentación y la fragilidad de otros que se cruzan en tu camino como un espejo de tu compasión. Cada paso que das en ese pasillo decide qué rostro tendrá tu carácter cuando el amanecer despierte. En el fondo, esta es una invitación a mirar la psicología oscura no solo como un mapa de los demás, sino como un farol que ilumina nuestras propias decisiones. Porque si algo hemos aprendido es que los momentos cruciales no llegan con tambores ni con señales grandiosas. Aparecen en lo cotidiano, en el instante en que decides cómo usar tu fuerza, tu voz o tu influencia. Estamos preparando el terreno para entender qué significa todo esto en conjunto y cómo ese conocimiento puede cambiar no solo la manera en que observas a los demás, sino la forma en que vives contigo mismo. Y así llegamos al final de este viaje nocturno. Jung nos mostró que no es necesario observar toda la vida de alguien para conocerlo. Basta con atender a cómo maneja el poder y cómo trata a los indefensos. Dos momentos sencillos, casi invisibles, que revelan el alma con más claridad que 1000 discursos. El comerciante que abusaba de su pueblo, la dama caritativa que escondía crueldad, el jefe que se transformaba con el ascenso. Todos son reflejos de lo que la psicología oscura nos enseña, que detrás de cada máscara habita una verdad, y que tarde o temprano esa verdad sale a la luz. Pero recuerda, no se trata solo de mirar a los demás. La verdadera enseñanza está en atreverte a observar tu propio carácter. Pregúntate, ¿cómo reacciono cuando tengo poder? ¿Cómo trato a quienes dependen de mí? Porque cada respuesta silenciosa es un retrato fiel de tu sombra y también de tu luz. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar o incluso sentir un pequeño escalofrío en la calma de la noche, entonces ya cumplió su propósito. Pero aún queda mucho más por explorar en los rincones ocultos de la mente humana, y por eso te invito a darle like a este video y suscribirte al canal,
porque aquí, cada noche, transformamos relatos en espejos y la psicología en compañía para tus sueños. Descansa, pero no olvides, en la oscuridad siempre se revela lo que somos.